Bueno, buenos días muchachos. Por favor, me regalan un confirmo si me escuchan y si logran ver mi pantalla. Las diapositivas que dicen análisis estructural. Vale, muy bien. Bueno, entonces vamos a evaluar o a introducirnos porque pues hoy vamos a ver imágenes y entender un poco lo que vamos a analizar, lo que vamos a resolver el resto del semestre. Y bueno, tal vez haga un recorrido sobre cosas que ya hemos hecho antes para que ustedes pues vean más o menos a dónde vamos, ¿sí? Bueno, primero que todo quisiera pedir el favor a Daniela si nos puede colaborar acá con una lectura, ¿sí? Está en inglés y pues leerlo en español. Y luego le vamos a pedir el favor a Andrés Felipe. ¿Sí? Primero a Daniela por acá y Andrés Felipe por acá. Hola Daniela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo vas? Bien, gracias. ¿Empiezo? Sí, vamos a leer la parte donde dice definir y donde dice acá analizar y considerar. ¿Listo? Eh, Define creo que eso es braguero. No Entonces, sé como, no sé cuál era. llamémoslo elemento, por ahora llamémoslo elemento. Un elemento ideal. De- Define el elemento ideal y considere los atributos de los elementos simples. ¿Sí? Sí, está bien. Eh, Analice el plano, No, los elementos del plano y el espacio no, acá en con el el cuarto. método de nodos. Acá en el último. Los últimos analiza. De acá. Ah, bueno. Analice los elementos por el método de secciones. Aquí se permite. Sí. Y la última. Sí, la última. Analice las estructuras que contienen fuerzas múltiples, como no me acuerdo si era frames y máquinas. Frames debe ser armaduras. Frames también es como un tipo de elemento. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. ¿Listo? Vale, gracias Daniela. Muy amable. Entonces, Daniela habló del método de nodos y habló del método de secciones, ¿sí? Entonces, recuerden esos nombres ahorita, o bueno, en el transcurso del semestre de qué hablamos. Eh, Luis Felipe, Andrés Felipe, perdón. Buenos días, profesor. Buenos días. Entonces, leemos solamente aquí en considerar y en examinar. Sería considerar el general, estado general de de las fuerzas, de los miembros de fuerzas internas, De las fuerzas internas de los las elementos. fuerzas internas de los elementos, los cuales incluyen fuerzas axiales, eh, Este, eh, cortante, cortante. fuerzas cortantes y momentos de bits, momentos flexionantes. De flexión. De flexión. Y acá examinar. Examinar la relación, no sé, de cargas, De carga, sí. shear, no estoy seguro que sea. Y ahora es cortante. Es cortante. De cargas, cortantes y flexionantes y momentos flexionantes. Y usar estos para obtener cortes, flexión, momentos flexionantes y diagramas de vigas. Eso, eso. Para obtener los Vale, diagramas de las vigas. Eso. Gracias, Andrés Felipe. vale, pues.
Entonces, allí encontramos varios términos que de pronto no conocemos, ¿cierto? Y por eso yo le ayudé a ellos dos, ¿sí? Y es válido, ¿vale? Porque vamos a empezar a hablar sobre los términos estructurales que más predominan en nuestro ambiente, ¿sí? Y esos términos estructurales no solamente son términos relacionados con, con lo que usted ve en las casas y eso, sino con lo que se puede construir realmente. Entonces, en estática vamos a ver diferentes tipos de elementos. Entonces, voy a hacer acá como no sé, resumen, detalle de esos tipos de elementos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a ver si puedo hacerlo mejor acá. Espera un minuto. Bueno, entonces esos términos en inglés que están ahí, es importante que usted lo conozca porque lo vamos a ir hablando. Y si usted se mete en el tema estructural, pues habría que conocer un poco los términos generales, ¿sí? Entonces, bueno, el primer término es este que está acá, que es truss, ¿sí? Un truss. Y habla de trusses, ¿sí? ¿Qué es o cuál es el significado de trusses? Trusses para nosotros, bueno, el significado real son armaduras, ¿sí? Armaduras. Entonces, la primera estructura que vamos a hablar nosotros son las armaduras, ¿sí? Y es la que vamos pues, a introducir el día de hoy, una introducción sencilla, ¿sí? Yo quisiera que, pues, o quisiera, no, vamos a dejar una pequeña investigación relacionada con las estructuras, entonces vamos a buscar términos en inglés, ¿sí? Y vamos a tratar de meternos en el cuento de cómo leer sobre estructuras en inglés, ¿sí? Entonces, si truss es esa armadura, truss, ¿sí? Sería como el elemento tipo armadura, ¿vale? Elemento tipo armadura. Y es a veces raro, pero hay gente que llega a octavo semestre y no diferencia entre truss y frame, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar de qué es un frame, ¿ok? Entonces, estos serán los dos primeros que estaremos analizando. Vamos a aplicar el método de nodos y el método de secciones que luego lo detallamos, ¿ok? Y bueno, obviamente hay otro nombre para elementos que son members, ¿sí? Y frames. Entonces, esta clasificación de members o frames son elementos estructurales generales. ¿Ok? Entonces, si usted quiere hablar de un elemento estructural cualquiera y quiere identificarlo en una estructura o en el ambiente, pues habla de él como member o como frame. ¿Ok? Y digamos que sería como la relación específica. Ahora, por este lado, aquí ya hablaba de otras cosas nuevas, ¿no? Entonces hablaba de fuerzas internas, ¿sí? Eso lo vamos a definir después. Pero habían varios tipos de fuerza. Entonces tenemos la fuerza axial, ¿sí? Que la traducción es tal cual, ¿sí? No hay traducción. Pero también le llaman la fuerza normal. Tiene que ver algo con el tema de física, ¿cierto? Hay una fuerza normal por allá, ¿sí? Eh, hablamos también por acá hay otra, axial force sharing, ¿sí? Entonces hablamos de la fuerza o, o del shear force, ¿sí? Esa es la fuerza de corte o de cortante, como quieran llamarla. Eh, digamos que en ese caso hablamos de una fuerza que es asociada con el desgarramiento. Desgarramiento. ¿Vale? Y bending, que muy bien Andrés Felipe la sabía, ¿cierto? Que creo que ustedes ya deben tenerla por ahí. Bending, pues es flexión. Flexión, ¿sí? Que, pues digamos, hace referencia a momentos. Y ya usted sabe que flexión es girar alrededor de un eje perpendicular a un sistema de referencia, ¿cierto? Ya sabe que es una flexión, porque lo vimos en algún momento, ¿sí? Entonces, esos serían como los términos de este lado. Bueno, por otro lado, aquí está, habla también, bueno, lo otro que leyó Andrés Felipe por acá, bueno, la relación entre cortante, carga y momentos. Y, bueno, mencionaba diagramas, ¿sí? Entonces, esos diagramas, ¿sí? Cuando hablemos de diagramas, vamos a tener tres tipos de diagramas. Un diagrama axial, un diagrama de cortante
diagrama de cortante y un diagrama de momento. ¿Sí? De momento flector o de flexión. Entonces eso significa que tenemos que evaluar diferentes tipos de ejercicios con esos tres tipos de cargas. ¿Ok? Ahora bien, algunos de estos otros términos que no conozcan, ¿sí? Y que de pronto quieran preguntar. Creo que esos son como los que más predominan en ese texto. ¿Vale? Está bien, ¿cierto? Bueno, entonces fíjense todo lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Y lo que nos queda del semestre. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a aplicarle principios de equilibrio, por eso por acá hablaba, eh, por acá hablaba que no lo leímos, pero habla de principios de equilibrio, de análisis de equilibrio, y lo que vamos a hacer es aplicar todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, que tienen que ver con el sistema de partículas y cuerpos rígidos para resolver ejercicios. ¿Listo? Bueno, Cristian, buenos días, ayúdanos y nos lees esta definición, por favor. Buenos días, profe. Yes. ¿Qué es una estructura? Es un conjunto de piezas o elementos interconectadas entre sí por uniones que les permite actuar como un conjunto para resistir la acción de las cargas. A estos elementos los consideramos como cuerpos rígidos en la estructura, en la estática. Listo, gracias. ¿Qué significa que hablemos de una estructura? Pues que estamos hablando de cuerpos rígidos, como acabo de leer Cristian, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es aplicar los conceptos de cuerpo rígido, de resultante, de equilibrio, ¿sí? De momento, todo lo que vimos en cuerpos rígidos enfocados en una estructura, o sea, en un sistema de elementos interconectados entre sí que les permita actuar como un conjunto, ¿sí? Ese poco elementos o ese tipo de elementos representa una estructura, ¿sí? Entonces, por eso nosotros hablábamos antes de estructura, porque cuando veíamos dos elementos conectados, ya eso era una estructura, ¿sí? Ya cumplía los requisitos, había una unión, había unos apoyos y había unas acciones de cargas sobre ella, ¿sí? Eso quiere decir que la estructura en realidad, el concepto de estructura es muy sencillo para nosotros, el problema es mantener a esa estructura en un comportamiento, pues, admitido por los ingenieros civiles, ¿sí? Entonces, estas serían las partes de una estructura, ¿sí? De un edificio, como es el objetivo de nosotros. Yo creo que si no el 90% de los estudiantes, ¿sí? O un porcentaje muy alto, se ingresa a ingeniería civil porque cree que puede construir un edificio en algún momento, ¿sí? O puede construir algo en algún momento, ¿sí? Entonces dice, bueno, la ingeniería civil es lo que construye los edificios, ¿sí? Es como lo más visual, ¿cierto? Pues hay más tipos de estructuras, ¿cierto? Y al principio del semestre hablamos de ellas. Pero vamos a pensar que hay partes de los edificios que tenemos que evaluar y esas son las que vamos a revisar en el transcurso de lo que queda del semestre, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una estructura modelada en un software, ¿sí? Que es un software de análisis estructural, que es el tema que estamos viendo, en donde los apoyos se representan con este matachito verde, ¿sí? Las piezas son las barritas de colores, ¿sí? Las cargas están representadas como vectores y esa va a ser la representación típica siempre de la carga, ¿sí? Y las uniones son los puntos negros que se alcanzan, bueno, a divisar acá en algunos extremos, ¿sí? Esta representación de cargas, fíjense que la vemos acá, la ven en física, perdón, y en estática la detallan más, sobre todo las cargas distribuidas, ¿sí? Hay estudiantes que llegan a octavo, noveno semestre sin saber diferenciar qué es una carga distribuida, ¿sí? Y cómo identificarla y cómo verla, ¿cierto? Entonces es muy importante para mí que en estática eso quede claro, ¿sí? Que quede claro para que usted pueda entender cómo llegan las cargas a las estructuras, ¿sí? Y las cargas llegan directamente a los elementos no estructurales, ¿sí? Por ejemplo, la carga la recibe el piso, ¿sí? El piso no es estructural, ¿sí? ¿Quiénes son las estructuras? Pues las vigas, las columnas y las placas. ¿Se acuerdan? Que hemos hablado de estas tres todo el semestre, ¿cierto? Vigas, columnas y placas. Entonces, podríamos decir entonces que, como dije el primer día de clase, las estructuras no solamente están compuestas por edificios, sino también hay otros tipos de elementos, otros tipos de cosas que podemos abordar, ¿sí? Entre ellas están las edificaciones, los puentes, las torres, los tanques, las estructuras de contención y las estructuras hidráulicas, ¿sí? Yo en esta temática que viene, pues trataré de mezclar un poco el tema de las estructuras hidráulicas,
que es como lo que vimos más o menos, pero muy por encimita en temas anteriores, ¿sí? Entonces trataré de irme por ese lado para que quede claro. Y más porque el primer tema de estructuras es muy relevante con el soporte de estructuras hidráulicas, ¿ok? Entonces, este sería como la base fundamental, ¿sí? Ahora, eso podríamos reducirlo a varios tipos de estructuras, ¿sí? Que vemos en estáticas. Y si hablamos de estructuras que vemos en estática, pues solamente aquí vemos, eh, podríamos ver puentes, ¿sí? Pero puentes, bueno, en una estructura normal de un edificio, podríamos ver entrepisos, ¿sí? No vamos a ver un edificio como tal, sino un entrepiso. Y vamos a ver cubiertas, ¿sí? Que es más o menos lo que hemos analizado hasta ahora. En puentes no vamos a hacer puentes normales, sino puentes de pronto peatonales en metal. Ese es como el que más se utilizará acá o podría ser una opción, ¿sí? Hay torres también, torres, pero entonces torres metálicas, ¿sí? Específicamente. Y torres que están pues enfocadas al uso de energía eléctrica, ¿sí? Van a ver esos ejemplos. Tanques o presas lo podemos ver, ¿sí? En estructuras de contención, pero realmente no hay un ejemplo así como que digamos en estática claro, ¿sí? Pero podríamos analizar de pronto muros, ¿sí? Y en estructuras hidráulicas, pues aquí vemos otra vez presas. Entonces podríamos decir que estos tipos de estructuras son los que abordamos en estática, ¿sí? Yo siempre pregunto cosas que hago en clase, ¿sí? Con un nivel de dificultad un poquito más avanzado, ¿sí? Y las promesas que hago las cumplo, ¿no? Yo les dije el primer parcial, voy a preguntarles vigas y columnas y salieron unas vigas y unas columnas. El segundo parcial les dije, voy a preguntarle placas y salieron una placa, ¿sí? En el tercer parcial, pues tendré que enfocarlo a algún lado, entonces yo le diré, mire, voy a enfocarlo por acá, ¿sí? Por ahora yo puedo prometerle que tengo que meter algo relacionado con las presas o con los tanques, ¿sí? ¿Ok? Con las presas o con los tanques. Porque pues es lo que digamos nos haría falta por revisar, ¿ok? Y una estructura inicial, ¿sí? Como la que analizaremos acá en clase, sería algo como esto que está acá, que está compuesto por uniones, ¿sí? Que acá en este caso son los círculos que ven acá, las cargas, que obviamente la representación sí es mundial, nunca se cambia, los apoyos, ¿sí? Y las piezas, que son los elementos tipo prisma o tipo paralelepípedo, que se puede ver acá, ¿sí? Entonces lo importante es que usted identifique, ¿cierto? ¿Cómo identificamos cada una de las partes? Bueno, cuando ingrese una estructura vamos a identificarlas, pero por ejemplo acá, ¿cómo identifican una unión? Pues una unión es un lugar donde se unen dos o más elementos, ¿sí? Entonces acá definiciones de uniones. ¿Qué es una unión? El lugar donde se unen dos o más elementos, ¿sí? La carga, ya saben que las cargas son las acciones, ¿sí? Las acciones que llegan a la estructura, ¿sí? Ya sean de tipo gravitacional o de otro tipo, ¿sí? Los apoyos ya saben que son los elementos que generan las restricciones en las estructuras para que éstas se opongan al movimiento, ¿sí? Y ahora hablaremos de los tipos de elementos estructurales, que ya vimos que hay varios tipos de elementos estructurales, ¿sí? Entre ellos tenemos los elementos tipo truss, ¿sí? Que son los que aplican para esta imagen que está ahí, y los elementos tipo frames, ¿sí? Entonces yo les podría decir que vamos a ver estos dos tipos de elementos acá, ¿sí? Y bueno, ya hablamos que hay unos tipos de elementos especiales llamados columna, beam, viga, ¿cierto? Y hablamos de una vez también los joists, ¿se acuerdan? Que los joists son las viguetas, ¿sí se acuerdan o no? Entonces fíjense que ya empleamos un poquito el abanico de posibilidades de elementos estructurales. Voy a escribirlo acá también por si acaso. Marvin, buenos días, coméntame. Profesor, muy buenos días. Es una pregunta sobre las uniones. ¿Esas uniones necesariamente deben ser rígidas o podrían ser articuladas? Podrían ser articuladas. Vamos a ver que en las armaduras, las uniones, por ejemplo, tienen que ser articuladas, si no la armadura no funciona bien. Pero en las vigas o en los frames, elementos generales, pueden haber articulaciones, pueden haber uniones tipo empotramiento, pueden haber apoyos simples, ¿sí? O uniones simples, ¿sí? O sea, un elemento puesto sobre otro, ¿sí? Entonces, la idea es aplicar todos los tipos de uniones que vimos
al principio bueno, al principio no, como la tercera, cuarta semana, ¿te acuerdas? Cuando empezamos a hablar de apoyos, más o menos por ahí, ¿sí? Cuarta, quinta semana, digo yo, ¿sí? Vale, sí, señor, gracias. Bien. Entonces, bueno, aquí valdría la pena, ¿no? Hacer la especificación de uniones, ya me dio buena la idea Marvin, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, hinges, ¿sí? Brackets, ¿sí? Simple support, ¿sí? Y tenemos fixed support. Bueno, esas podrían ser las posibles uniones que aparecerían en un sistema de una estructura, ¿sí? Y pues yo lo que quiero que tenga en cuenta hoy y realmente se vaya porque es un poco más de hablar, ¿sí? Es que las estructuras pues tienen diferentes tipos de uniones, diferentes tipos de elementos, ¿sí? Y es lo que iremos a ver, ¿sí? Y por acá en apoyos, como les dije, pues se aplicará lo mismo, ¿no? Hinges, brackets, simple support, fixed support, ¿cierto? Aplicará lo mismo para el caso de los apoyos. Voy a hacerlo por acá. ¿Ok? Vale la pena resaltar que pues en las cargas, obviamente, seguiremos hablando de cargas muertas, ¿sí? Cargas vivas, vivas de cubierta, ¿sí? Granizo, voy a colocar esto por el frente. Granizo, la de retain, a mí me gusta llamarla retain water, pero vamos a ponerle aquí la que vi que relacionaba más, que es ponding, y wind. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos en una estructura como esta que no tiene nada encima, pues tenemos que asumir o hacerle llegar cargas tipo muerta, viva y cubierta, ¿cierto? Hail, y tipo agua, ¿sí? Perdón, tipo viento, ¿sí? Y esta de ponding, que es la que quiero que metamos más ahora, ¿sí? Pues va a ir relacionada con la cantidad de agua que podría llegar a una estructura, ¿ok? Y bueno, que quedaría, ¿no? Quedaría retenida. Bueno, ubicándonos en las estructuras que analizaremos en estáticas, cuál es lo que vamos a llegar nosotros a mirar específicamente, ¿ok? Entonces, específicamente miraremos el análisis de estructuras, cómo se usa para estudiar el equilibrio de la estructura, o sea, hablaremos del equilibrio, ¿sí? Más que todo, y hablaremos de cómo determinamos fuerzas externas y cómo determinamos fuerzas internas, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ojo con esto, hasta ahora solamente hemos visto fuerzas externas, ¿sí? O sea, cogemos el matacho, que es este que está acá, y le hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Hay gente que ni le hace el diagrama de cuerpo libre. O sea, ya yo estoy revisando el segundo parcial, ¿sí? Que espero entregarlo la próxima semana, y no hay diagramas de cuerpo libre. Y esa fue una advertencia, ¿cierto? Una advertencia durante el parcial. Tienes que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Porque sin él, pues no sé qué está pasando, ¿sí? Y muchos hicieron la sustentación, no sé si acá, porque creo que no alcancé con Luisa a poder hacerlo, pero sí hicieron, yo les decía el matacho, y ellos hacían las reacciones y hacían el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para lo que vamos a ver ahora. Pero también vamos a ver que hay diagramas de cuerpo libre para los elementos de manera individual. Y cuando hablamos de los elementos de manera individual, estamos hablando de fuerzas internas, ¿sí? O sea, pensemos que las fuerzas externas son aquellas acciones reales que llegan a la estructura, ¿sí? O sea, las que hemos hablado hasta ahora. Y las internas son aquellas que se generan cuando separo los elementos estructurales, ¿sí? Esa separación es ficticia, ¿sí? O sea, no es que yo vaya allá a coger a la estructura y le doy machete para ver cómo está la fuerza, ¿ok? Es una separación ficticia e inicial de la estructura. Y es lo que más o menos está planteando acá esto que está acá. ¿Esto qué es? Esto que está acá, esto es un frame, ¿sí? Un frame que si yo lo veo vertical, yo puedo decir que es un frame tipo columna, ¿sí? Acá esto es otro frame, ¿sí? Y como lo veo horizontal, puedo decir que es un frame tipo viga, ¿sí? Y este es otro frame, que como nada más tiene dos fuerzas en los extremos, es un frame tipo truss, o sea, tipo armadura, ¿sí? O como lo llamábamos antes, tipo eslabón, ¿sí? Tipo eslabón o barra de dos fuerzas, ¿sí?
Entonces, fíjense que lo que hacemos acá es mencionar temas que ya conocíamos, que ya habíamos evaluado. Bueno, Sergio, buenos días. Buenos días. ¿Podrían leer, por favor, los pasos para hacer un análisis de estructuras? Primer paso, estructuras reales. Idealización, evaluación de cargas de servicios, bases del equilibrio, fuerzas presentes y análisis de resultados. ¿Cuáles son las bases de equilibrio? ¿Qué cree que significa eso? Bases de equilibrio, ¿a qué se referencia? Eh, la que ya habíamos dado, o sea, fuerzas igual a cero, sin momentos iguales a cero. Exacto. Sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0. ¿Sí? Eso, gracias, Sergio. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer acá es coger una estructura real, ¿sí? Le pasamos, le hacemos un proceso, en ese proceso está la evaluación de cargas, ¿sí? Y le aplicamos la sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de momentos. ¿Sí? Y con eso calculamos las fuerzas presentes, ya sean externas o internas. Entonces, por eso yo siempre les digo acá, usted ya debe saber hacer sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Entonces le digo, mire, este es el elemento, hálleme las fuerzas, ¿sí? Y usted pues rápidamente la calculadora sin necesidad de mucho esfuerzo, dice, mire, mi fuerza es tanto, mi momento es tanto, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es claro que el equilibrio de fuerzas es lo más sencillo que tiene estática, ¿sí? Entonces yo creería que ahí tenemos que enfocarnos mucho de aquí en adelante. ¿Listo? Bueno, gracias, Sergio. Entonces, fíjense cómo volvemos una estructura real, una estructura idealizada, ¿sí? ¿Qué es volverla idealizada o hacer la idealización? Hacerle el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Pero que la estructura sea isostática, ¿sí? Vamos a decir que la idealización, un requisito de que la estructura esté idealizada, es que la estructura sea isostática. Bueno, en estática, ¿cuáles serían los temas relevantes en estática? Pues ahí estarían los capítulos y finales del sílabus, ¿sí? Desde el capítulo 6.1 hasta el capítulo 6.11, ¿sí? Relacionados con los tipos de estructuras, ¿sí? Entonces hoy no hice Paul porque pues entiendo el cambio de tema, ¿sí? Que es un cambio de tema bruto, ¿vale? De estar calculando centroides, inercias, áreas, cosas así sencillas, vamos a cambiar a estructuras, ¿sí? Entonces, pero la otra semana sí vamos a hacer un Paul de armaduras, entonces hay que leer sobre armaduras, ¿sí? En los últimos polls pues les ha ido muy bien, he quedado muy impresionado por las lecturas que han hecho, ¿cierto? Sobre todo cuando preguntamos lo de Steiner, se sabían la fórmula de Steiner, ¿cierto? Cosas así. Entonces, es simplemente conocer el tema, no hay que aprenderse las cosas de memoria, fíjense que yo dejo ver el cuaderno, ¿cierto? Y yo no los regaño por eso, ¿cierto? Ustedes pueden tener los apuntes ahí. Lo importante es que se defienda y que no vaya luego corriendo a buscar en el computador cosas que de pronto se puede equivocar, ¿sí? Y hablaremos muchas veces del GIE, ¿sí? Creo que hoy miraremos es eso, ¿sí? ¿Qué es el GIE? ¿Sí? Esas son las siglas de un numerito que ya en algún momento mencionamos, ¿cierto? Tania, buenos días. Buenos días, profe. ¿Te acuerdas qué es las siglas GIE o lo referencias con algo? Grado de indeterminación estático. Grado de indeterminación estática. Entonces, ¿por qué lo menciono 3 veces? Gracias, Tania. Porque en los tipos de estructuras que vamos a ver, que son las armaduras, los marcos y los elementos tipo viga, todos tienen diferentes GIE, ¿sí? O sea, las fórmulas son diferentes, ¿ok? Entonces, yo aconsejo para estudiar estática, siempre empezar por el GIE, ¿sí? Para poder entender eso, ¿vale? A veces se hace de último en el tema, a veces se hace de primero, ¿sí? Pero la idea es entenderlo, ¿ok? Bueno, entonces en armaduras, que es lo que vamos a introducir el día de hoy, ¿sí? Tendremos estructuras que poseen elementos interconectados que experimentan fuerzas en su eje longitudinal o axial, ¿sí? Entonces, axial hace referencia a longitudinal, ¿sí? Y veremos que esto se aplica para cubiertas y para puentes, ¿sí? Esa es como la aplicación real, ¿sí? Eso quiere decir que la mayoría de estructuras de cubierta y de puente están hechos en metal, ¿sí? Puente peatonal específicamente, o estaban hechas en metal la mayoría. Entonces, las armaduras o cerchas predominan,
su construcción en metal. No quiere decir que sea el único material, ¿ok? Sino que predomina en metal. Y la fuerza se ven de esta manera en los elementos, ¿sí? Entonces, no sé si aquí fue en este salón que alguien me preguntaba sobre la compresión alguna vez, ¿sí? O en otro, pero vamos a hablar de que las armaduras tienen fuerzas axiales de tensión o compresión, ¿sí? O sea, las fuerzas axiales en los trusses, ¿sí? Las axial forces in trusses se clasifican en tensión y compresión, ¿sí? Entonces, vamos a limitarnos a esas dos y por eso son las armaduras más sencillas de todas, pero las estructuras más sencillas de todas, ¿sí? En armaduras, como dijimos ahorita, el uso principal es cubiertas y puentes peatonales o vehiculares, ¿sí? Pero como dijo ahorita, en Colombia el uso de puentes en armaduras vehiculares es poco común, es más, creo que casi irrelevante, ¿sí? ¿Cuándo encuentras tu tipo de puentes? Cuando hay comunicaciones entre veredas, entre municipios, ¿sí? Antiguamente se usaban esos tipos de puentes porque era lo que se copiaba de Estados Unidos, ¿sí? Pero en Colombia el uso de ese tipo de puentes es muy reducido porque requieren un mantenimiento bastante fuerte, o sea, los materiales son más expuestos al ambiente. Entonces lo que se usa es el concreto, cemento, arena y agua con agregados, porque es un poquito más resistente al ambiente, ¿ok? Pero pueden encontrar también ese tipo de estructuras. Y la que más van a ver son las cubiertas, ¿sí? Ese es como el ejemplo típico de una estructura, ¿vale? Bueno, entonces acá les muestro fotos, ¿sí? De puentes vehiculares, ¿sí? Miren, este es el que resalta, el puente de Cañaveral, ¿cierto? Todos han pasado por ahí en algún momento, ¿no? Puente de Cañaveral, que es un puente metálico y es un puente construido en armaduras, ¿sí? Ahí está la armadura. ¿Cómo identifican la armadura? Porque tiene forma triangular algunas partes de ella, ¿sí? No significa que sea solo una armadura, ¿no? Por acá hay unas columnas, acá al final hay unas columnas que también ayudan. Pero son los principales soportes. Armaduras en torres eléctricas o en elementos de las subestaciones eléctricas. Las cubiertas, esta es la cubierta de, ¿de qué? De bienestar, ¿cierto? Donde predomina pues el ambiente alegre, ¿cierto? Entonces vamos a acabar con cuáles son las características de las armaduras en estática, ¿sí? ¿Listo? Ya vimos más o menos que la armadura no recibe la carga mágicamente, que la recibe por efecto de los parales, ¿sí? Por el efecto que viene encima del tejado. Y en los libros de estática, ellos empiezan es con la temática diciendo que a la armadura mágicamente le llega la carga, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a empezar desde que llega la carga a la teja y la pasa por los parales hasta que llegue a las armaduras, ¿sí? Entonces ese va a ser el procedimiento que vamos a seguir. Pero en los libros empiezan diciendo, y esto sí tuvieron que haberlo leído, cuáles son las características de una armadura, ¿sí? Entonces vamos a definir que hay tres características principales y una que le añadimos como ingenieros civiles. ¿Listo? Primera característica, se desprecia el peso de los elementos, ¿sí? Se desprecia el peso de los elementos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el peso no existe? No. Simplemente que por cálculos matemáticos yo no voy a tener en cuenta el peso de los elementos. Lo desprecio. Desprecio el peso de los elementos. ¿Qué es eso? Que para cada una de estas barritas el SW vale 0 y ya. ¿Sí? ¿Listo? El SW vale 0. Segunda característica, ¿sí? Los nodos son articulaciones concurrentes, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es algo concurrente, es donde llegan las fuerzas, ¿cierto? Donde se unen las fuerzas, donde concurren las fuerzas, ¿sí? Entonces vamos a asumir que en los nodos es donde llegan todas las fuerzas de los elementos, ¿sí? O sea, si este elemento tiene una fuerza, el elemento AC tiene una fuerza, el elemento CB y el elemento CD, todas las fuerzas llegan ¿a dónde? A C. ¿Sí me explico? ¿Qué fuerza tienen? Ya hablamos de esa fuerza la semana pasada, ¿se acuerdan? Fuerza de tensión y fuerza de compresión. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Esas son las que van a llegar allá. Santiago. Profe, una pregunta para analizar la resistencia que tienen las armaduras en cuanto a fuerzas externas. Pues, o sea, no sería como lógico evaluar
el peso de ellas o se toma como un total de toda la armadura? La verdad es muy lógico tomar el peso de ellas, sí, es lógico, ¿sí? Pero, por consideraciones de estática, ¿sí? Se van a dar cuenta luego también en estructuras metálicas cuando lleguen allá, el peso del elemento, ¿sí? De la armadura es muy, muy, muy pequeño comparado con la carga que le llega encima, ¿sí? Entonces, imagínate que la carga que le llega encima es del orden de 30, 50 kilonewtons, ¿sí? 20 kilonewtons, como pasó en el parcial, más o menos, ¿sí? Pero el elemento es 0.0 algo kilonewtons. Entonces, esa diferencia hace que pues, se pueda despreciar. Más que todo es por la diferencia de valores, ¿vale? Pero sí es muy lógico, o sea, si yo quisiera meterlo, podría hacerlo. Lo que pasa es que en estática no se hace así. ¿Listo? O sea, Benjamín. Profesor, esto en una armadura, el nodo que define, o sea, el nodo en el que llegan todas las fuerzas de como tal de la armadura, ¿se define por el centro de gravedad o se define por la geometría de la armadura como tal? Se define por la geometría y por el paral que le llega a la estructura, ¿sí? O sea, tenemos que evaluar si a ese nodo le llega un paral y cuánta ferencia, cuánta geometría le llega. ¿Sí? Ya no es el centro de gravedad de la armadura, sino el centro de gravedad del paral. ¿Sí? O sea, me toca resolver. O sea, si, por ejemplo, a C, a A y a B le llegan cargas del paral, de tres parales iguales, ¿seguiría haciéndose el nodo que tenga todas las cargas de la armadura? Tocaría ver las distancias, ¿no? Miremoslo acá en planta, aprovechemos, ¿cierto? Oiga, ya vieron cómo Benjamín está viendo las cargas, ¿no? Fíjense que ahorita lo teníamos en 3D y aquí lo tengo en 2D, ¿no? Pero igual se ve que aquí por acá arriba deberían estar los parales, ¿no? ¿Cierto? O sea, por acá debería estar la teja, ¿sí? Y por acá debería estar el paral. ¿Sí me entienden el matachito? Exagerado, ¿no? Entonces aquí llegan las cargas, ¿sí? Pero obviamente las cargas nada más llegan verticales, ¿sí? Verticales. Ahora, ¿cómo llegarían estas cargas? ¿Cuál sería mayor? Pues miremos las longitudes aferentes, ¿cierto? Asumamos que esto por ahí es 2 metros y que esto es 1, pongamos. ¿Sí? Entonces, Benjamín, ayúdame. Para el paral A, ¿sí? Si esto no sobresale, ¿no? Si esto no sobresale, sino que llega a los bordecitos, ¿cuánta longitud aferente le correspondería? De 0,5. 0,5, muy bien. ¿Sí? Para el paral B, ¿cuánta longitud aferente le correspondería? De 1. Y para el paral D, ¿cuánta longitud aferente le correspondería? De 1.5. Eso, de 1.5. Entonces, no es que la cumbrera siempre sea el que reciba más, no es el siempre, ¿sí? Sino que es una coincidencia, ¿vale? ¿Por qué es una coincidencia? Porque ¿cuánta longitud aferente tiene ella? La mayor. La mayor. Asumiendo, ojo que aquí estamos asumiendo algo muy importante y es que todos los largos, todas las longitudes de los parales son iguales, ¿sí? Estamos asumiendo eso. Porque es lo más lógico, ¿no? Que yo tenga armaduras separaditas iguales, ¿no? ¿Se acuerdan las fotos que mostrábamos la clase pasada? ¿Sí? De las armaduras separadas. Todas estaban separadas de manera igual. Pero si llega a pasar eso, que se separan diferente, pues ahí sí ya tocaría mirar, este largo también influye, ¿no? Porque recuerde que el área aferente de un paral será el largo del paral por la longitud aferente, ¿sí? Entonces las dos variables influyen en el ejercicio. ¿Sí me explico? Profesor, esto, en ese caso, ¿el C y el D tendrían la misma carga o les llegaría la misma carga? No, D no, porque es que D no recibe ningún paral. D tiene una carga ahí arbitraria. ¿Sí ves? Como que colgamos algo ahí. Ponemos Pero, aquí. o sea, ¿no le llegaría como tal el peso? No, porque Porque está encima. no, porque mira que la carga llega acá, mire. La carga llega acá al paral y ya, entonces ya llega a C. ¿Cómo se transmite de C hasta D? Hay que resolver la armadura. ¿Sí? O sea, no llega. La transferencia de carga termina acá. Ahora me toca meter métodos de armaduras, entonces mañana vemos el método de nodos, que es el primer método para resolver armaduras. ¿Sí? O sea, se puede decir que ese peso del paral se distribuye entre la armadura. Exactamente, pero eso ya viene de manera interna. O sea, lo que tenemos hasta ahora son fuerzas externas y cuando resolvemos la armadura son fuerzas internas. ¿Ok? Ah, ok, listo. Listo, profesor. Daniel, de nada.
Sí, buenos días, profe. Mi pregunta era cómo se unen los parales a la armadura. ¿De qué forma están unidos? ¿Ensamblados o qué? Generalmente les coloco unos tornillitos también, entonces aquí les pongo unos tornillitos para que puedan quedar unidos, ¿sí? O de pronto viene por acá, digamos, este es el paral, ¿sí? Y por acá va a estar la armadura, acá abajito, digamos algo así. Entonces le colocan platinas, ¿cierto? Como las que vimos, o bisagras, ¿sí? Como las que vimos en los temas anteriores. Entonces por acá puede venir una bisagra, algo así. Ah, listo, gracias, profe. ¿Listo? También se puede hacer con soldadura, o sea, pueden echarle soldadura aquí, échale soldadura. ¿Sí? También pueden colocar unos tornillos que atraviesen el paral y pasen al otro, ¿cierto? Como estos que están acá. Hay varias formas, sí, hay varias formas. ¿Qué tenemos que garantizar nosotros a la hora de construir una armadura? Que la articulación tenga otra característica, ¿sí? ¿Qué otra característica debe tener? Que la fuerza solamente se apliquen en los nodos, ¿sí? Entonces, la tercera característica, que la fuerza solo se aplique en los nodos. ¿Listo? Por eso los parales solamente se van a apoyar en los nodos. Cuando un paral, ojo con esto, cuando un paral se apoya en un lugar diferente al nodo, la armadura se podría convertir en un marco. ¿Sí? ¿Ok? No es que se convierta totalmente, pero hay unos elementos que se van a comportar como marcos. ¿Ok? Entonces, en la vida real a veces se generan esas pequeñas inconsistencias. Se supone que la armadura solamente puede recibir parales en los nodos, pero el ornamentador, el que construye la armadura, puede equivocarse, ¿cierto? Y coloca un paral un poquito movido. Cuando pasa eso, la armadura se está convirtiendo casi en un marco, ¿sí? Entonces el análisis cambia totalmente y habría que hacer otro tipo de soluciones. Y mañana que vamos a ver uno de los métodos, van a darse cuenta de que tendríamos que resolver con otro método, porque ya ese no nos sirve. Ya no nos sirve. Finalmente, estas tres características las ven todas las ingenierías, ¿sí? Porque en todas las ingenierías ven estática. Y es que las cargas de servicio son recibidas por los largueros y parales, que son los elementos perpendiculares que conectan a los nodos de carga de la estructura, ¿sí? O sea, la única diferencia con los otros ingenieros es que nosotros vamos a considerar que la estructura mágicamente no recibió carga, sino que ella tuvo que haberla soportado primero por los largueros y que esos me van a pasar la carga a mí. Entonces mañana lo que vamos a hacer es llegar a hacer, a hacer el poll de nodos para entender el método y hacemos un ejercicio del método de nodos, ¿sí? Desde que la carga llega al tejado, pasa a los largueros y por fin llega a los nodos en la estructura, ¿sí? Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta también? Bueno, que la construcción de los nodos puede ser algo complicado, ¿cierto? Miren, acá está una construcción de un nodito, el elemento y dos elementos que se unen a él. Obviamente hay que hacer una configuración de corte de los elementos estructurales, ¿cierto? ¿Sí? Y luego se unen con una platina o con unos tornillitos, ¿cierto? Esta es una forma de hacerlo. Y miren cómo se ve todo realmente, ¿no? ¿Qué vamos a suponer nosotros? Que estos son líneas, ¿ok? O sea que si yo quiero resolver este ejercicio, este en realidad es una línea, ¿sí? Una línea por acá. Vamos a insertar acá una imagen. Entonces esto se vuelve una línea. Vamos a voltearlo así. Así. Es una línea acá, ¿sí? Más o menos así. Esta es otra línea por acá. Obviamente esta no está en línea, pero más o menos, ¿sí? Algo así. Y la otra línea por acá. Esta sí habría que moverla un poquito. Tocaría algo así, bueno, tocaría algo aproximado. Vamos a hacerlo más o menos así. Algo así, ¿sí? Entonces fíjense que el nodo, pues en realidad no es un punto, es un área, ¿no? Es un área. Tocaría hacerle un área acá, más abajito, para que pueda representar el nodo, ¿sí? Pero nosotros vamos a asumir que el nodo es un punto, ¿sí? Un punto muy grande. Un punto muy grande, suena raro. Así. ¿Sí?
y que todos los elementos llegan como una línea, ¿sí? O sea que todas las líneas cuando se cruzan en un lado se vuelven concurrentes y se vuelve un nodo. ¿Ok? ¿Ok? Sergio, buenos días. Buenos días, profe. Una pregunta es para saber si hay distintos tipos de nodos. ¿Cómo así? O sea, constructivamente o para resolver. No, o sea, si por ejemplo, o sea, como hay distintos tipos de apoyos, hay distintos tipos de nodos. No, solamente vamos a tener un tipo de nodo que son las articulaciones, los concurrentes y ya. Ah, ok. Gracias. Bueno, acá hay otros ejemplos de nodos, miren, ¿sí? Acá hay un ejemplo por platinas, ¿sí? Entonces las platinas se construyen y se unen a los elementos. Aquí se ve más claro el nodo, ¿sí lo ven? El puntito este que está acá sería el nodo. Y acá por medio de un tornillito, ¿sí? Entonces, cuando preguntaba a Sergio, le decía, ¿cómo así qué tipos de nodos? Bueno, en realidad tipos de nodos, constructivamente hay muchos, ¿sí? Pero conceptualmente solamente hay uno, que son las articulaciones concurrentes, ¿listo? O sea, donde llegan todas las partes, ¿listo? ¿Santiago tiene otra duda o fue la mano anterior? ¿No? Ok, listo. Bueno, y finalmente la última característica que vamos a ver antes de las estructuras, pues es darle un nombre a esos elementos que están dentro de la armadura, ¿sí? Entonces, esta es una armadura de una estructura cualquiera, ¿cierto? De estas estructuras, ¿sí? Que están acá, mírenlas acá, ¿sí las ven las armaduritas acá? Y ven los parales, ¿no? Le voy a hacer zoom. O vamos a hacerlo más grande esto. Y aquí, bueno. ¿Sí ven dónde que el paral se divide acá? ¿Sí? O sea, la carga le llega a él y pues este paral tiene que resolver la carga para transmitírsela a esta armadura y a esta armadura. ¿Sí? ¿Vale? Entonces por eso es que aquí se divide. Cada paral pasa cargas diferentes a cada uno de los elementos. ¿Sí lo ven? ¿Cuál armadura está más esforzada o resiste más? Pues la armadura intermedia. ¿Sí? Esta armadura que está acá. ¿Cuántas armaduras intermedias hay? 3. ¿Sí? Se supone que las 3 armaduras intermedias deben ser iguales. ¿Sí? Y las armaduras extremas pues podrán ser un poquito diferentes. Pero depende obviamente del diseño que nosotros planteemos. Vamos a darle un nombre a esos elementos. Entonces mira, acá por acá hay unos nombrecitos. ¿Sí los ven? ¿Sí? Bueno, por acá me enseñaron algo. Vamos a hacerlo acá. Listo. Entonces, estos elementos que están acá, ¿sí? Estos los ven ahí. Miren los nombres, ¿sí? Todos son perfiles o elementos tipo cajón, o sea, que son elementos huecos, ¿sí? Elementos huecos. Esos son los que más predominan en la construcción de armaduras. ¿Sí ven estos elementicos rectangulitos que están acá arriba? ¿Sí lo ven? Esos elementicos arriba, ¿quiénes son? ¿Quiénes son elementicos rectangulitos arriba? De esta armadura, miren. ¿Sí la ve? Esta armadura que está acá, dibujada acá. Los parales, ¿cierto? Los parales. Entonces, cada paral debería estar en un nodo, ¿sí? Hay unos que no coinciden, entonces ahí es donde la armadura empieza a tener validez, ¿sí? Pero pensemos que la mayoría coinciden, ¿listo? Por ahora. Lo que voy a hacer es clasificarlos, ¿sí? Entonces, por acá hay unos nombres, ¿sí ven los nombres? ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de armadura, vamos a clasificar por nombres. Todos los elementos que estén por acá arriba, que reciban a los parales, ¿sí? Se van a llamar los cordones superiores. ¿Sí? Entonces, los cordones superiores son los elementos en diagonales que reciben la fuerza de los parales. ¿Sí? ¿Listo? Todos los elementos que estén en la parte de abajo, estos que están acá, ¿sí? ¿Vale? Y que estén construidos de manera horizontal, son los cordones inferiores. ¿Sí? Cordones inferiores. ¿De acuerdo? Y finalmente, todos los elementos, bueno, finalmente no, y los elementos ahora que estén como de manera vertical, o sea, estos que están acá en azul,
azul, azul, azul, azul, azul, azul, ¿sí? Todos estos que están así azules. Te puedo hacer un matacho más chiquito, ¿no? Son los montantes. ¿Sí? ¿Okay? Los azules o los verticales son los montantes. ¿Okay? Y los elementos en diagonal, que ahorita hablaba, creo que alguien me preguntaba, profesor, ¿ese elemento recibe mucha carga? Pues tocaría ver, ¿no? Tocaría resolver el ejercicio. Estos elementos que están acá en rojo son las diagonales. ¿Sí? Entonces usted lo que hace en una armadura típica es contar número de diagonales, número de montantes, número de sectores de tramos, o sea, aquí tocaría dividir por sectores, ¿no? Número de sectores de cordón superior y cordón inferior. ¿Sí? Sector superior y sector inferior. Y ¿y qué? Y ya, y esto me da el total de elementos, o sea, el total de M. ¿Vale? Pregunta del parcial, ¿sí? Cuénteme el número de elementos, cuénteme los diagonales, cuénteme los montantes, cuénteme ¿sí? Los tramos de cordón superior, los tramos de cordón inferior, ¿sí? O los sectores de cordón inferior y cordón superior. ¿Vale? Esas van a ser unas preguntas de preanálisis que vamos a hacer en el parcial. ¿Listo? Benjamín. Profesor, era una pregunta con respecto a los nodos. ¿Hay como tal un límite a las cargas que puede llegar a un nodo? ¿O no lo hay? No, vamos a resolver los nodos y que llegue todas las cargas que sean necesarias. Hallamos la fuerza interna de armadura y ahí decidimos si la fuerza es soportada o no. Ah, ok, o sea que no tiene límite ninguna de cargas. Ah, listo, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? O bueno, mañana. Cargas externas son las que llegan ¿a dónde? A los nodos. Cargas internas o fuerzas internas son las que aparecen dentro de los elementos y que solamente hay dos tipos, tensión y compresión. ¿Sí? Los montantes, ojo con esto, los montantes tienen la característica principal de resistir compresiones. ¿Sí? Es una característica principal de ellos. ¿Sí? Las diagonales pueden soportar compresiones y tensiones. ¿Sí? O sea, pueden ser las dos, dependiendo de lo que tengamos en el ejercicio. ¿Sí? Y los cordones superiores e inferiores tienden a resistir tensión. ¿Sí? O que estoy hablando de tender, ¿no? No significa que siempre pase, ¿no? ¿Listo? Marvin. Profe, disculpe, ¿las diagonales tienden tanto a tensión como a compresión? ¿Las diagonales? Sí. Ah, ok, gracias. José Luis. Yo, profe, qué pena, ¿podría repetir a qué se refieren los sectores? ¿Los qué? Ah, es que si ves que el cordón superior va como continuo, ¿sí lo ves? Generalmente lo construyen continuo. Entonces lo que toca hacer es dividirlo por nodos, ¿cierto? O sea, como que llega un nodo, se divide, llega otro nodo, se divide, ¿sí me entiendes? Ok. O sea, en ese caso, los sectores, bueno, en esa estructura habrían dos sectores, por decirlo así. No, hay muchos, mira. Un sector de nodo a nodo. 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí me entiendes? Ah, ok. No, yo pensé que era total como general, ¿sí? No, es por donde corte un nodo. Lo que pone aquí más en realidad, porque mira, aquí hay 1, aquí hay 2, 3, ¿sí ves que aquí es como un nodo? ¿Sí? 4, 5, así. O sea, donde corta un nodo es un sector del cordón superior. Cordón inferior. Ok, listo, profe. Gracias. Sergio. Profe, ¿y yo cómo sabría diferenciar cuando las diagonales se van a comportar con tensión o compresión? Ah, toca resolver el ejercicio. Ya, ahí sí toca. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver los ejercicios y definir si hay tensión o compresión y verificar esa tendencia, ¿cierto? Listo. Bueno, muchachos, hasta ahí vamos a llegar. Mañana entonces, método de nodos para un pole everywhere, ¿sí? O una parte de teoría, no sé, dependiendo cómo esté de humor. Y ejercicio. De una vez un ejercicio.